Pues hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Spotlight. Yo soy Güero, ya me conocen. Y el día de hoy estoy con Rodrigo Reyes, el director de 499. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Eduardo, es un placer estar aquí en conversación contigo. Pues a mí me pasó algo muy interesante porque justo la semana pasada, antes de saber que tenía la entrevista, escribí un textito para la Casa del Cine sobre la peli y entonces después me enteré que tenía la entrevista y entonces ya tuve chance de verla dos veces. Y lo primero que me gustaría platicar contigo, pues vámonos un poco como al principio, ¿no? O sea, ¿de dónde surge la idea, no general de la película, pero sino justo la idea de combinar estos elementos de ficción y estos elementos de documental para hablar como de la violencia en México? O sea, ¿de dónde salió esta idea de combinar la ficción del conquistador con estos testimonios reales y todo durante el viaje de pues, la Hacienda de Cortés? Pues yo creo que la película, este concepto de mezclar ficción y realidad, pues viene de una necesidad de llegar como a un retrato distinto de las cosas, ¿no? De al ver el aniversario que se aproximaba y al ver el contexto de violencia, digamos, sobre el mismo escenario, ¿no? Sobre esta ruta de Cortés de Veracruz a la Ciudad de México, a Tenochtitlan. ¿Cómo llegas a eso, ¿no? Y las herramientas tradicionales del documental creo que nos limitan mucho porque, pues, la película sería o solo un testimonio de las víctimas que están sobre la ruta, quizás con un sin ensayo, o sería como una serie de cabezas parlantes de expertos, ¿no? Que nos van educando sobre la conquista. Y pues eso ya lo hace YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay grandes canales en YouTube donde puedes aprender cualquier tema histórico. Entonces, como que la propia coincidencia de querer hablar de la violencia en el marco del aniversario nos obligó a pensar en una solución creativa, en una solución donde la ficción sirve para revelar una verdad. Y yo siempre he dicho que el conquistador no es mentira, aunque sea un actor, sigue siendo un representante de algo que existe. Él concreta en un solo símbolo muchas cosas, ¿no? Nuestro racismo, nuestra violencia cultural, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo el poder, lo ves y tú dices, este cuate es el poder, ¿no? Él sí representa poder, ¿no? Y entonces sirvió como un espejo para detonar muchas cosas. El otro día hicimos una proyección muy especial para mí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y fue curioso porque ahí todas las personas de alguna manera entendían la necesidad de usar otros recursos para hablar de esta repetición de la historia, para que tú veas en una película esa sensación de que la historia se ha congelado o se ha reinventado, pero sigue, ¿no? Y pues en Tlatelolco lo saben, porque ahí en esa plaza pues ocurrió una masacre hace 500 años, ¿no? Fue una batalla cruel, llena de hambrunas, donde Cuauhtémoc por fin se rinde porque no le queda de otra, ya están desesperados y luego casi 450 años después está este tema de la masacre del 2 de octubre, ¿no? Que es un evento que concreta muchas violencias. Entonces creo que ahí se entiende muy bien en ese espacio, se entiende la metáfora, ¿no? De este tiempo que se repite y la pregunta, ¿va a cambiar, no va a cambiar? ¿Cómo interrumpimos esa repetición? Sí, No, y está muy interesante porque pues justo, o sea, ese elemento de tener al conquistador ahí, pues sí nos separa un poquito y nos da más contexto como de englobar todo, ¿no? De ver al pasado y ver al futuro y ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Y justo con el conquistador, con Eduardo, me gustaría preguntar ¿cómo fue la dinámica con las entrevistas y, o sea, en los cachos de la peli que es más documental, las entrevistas, los testimonios de la gente con la que platican, pues el rol del conquistador, pues es como de testigo, ¿no? Como que está escuchando sus historias y parece como que la gente le está contando a él todo, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo fue la dinámica en set o cuando estaban haciendo la peli, al hacer estas entrevistas, o sea, cómo qué tanto entraba el conquistador, qué tanto entrabas tú, cómo, o sea, cómo fue la dinámica entre, pues sí, la entrevista en la realidad, pero está este elemento del conquistador que está escuchando
y al que le están contando, o sea, porque es un poco raro, entonces no sé cómo le hicieron para manejarlo a la hora de hacer la peli. ¿Te refieres como en producción, ya Sí, más bien como del lado de producción? Pues sí, tan pronto y teníamos esta idea de seguir a un conquistador y de detonar como todas estas conexiones con el conquistador y que él conozca a personas de verdad, pues te das cuenta de que, ¿qué le vas a decir tú a alguien como la señora Lorena, por ejemplo, que da un testimonio de un feminicidio? ¿Qué le vas a decir a Lorena? ¿Cómo le vas a explicar que la película va de esto sin que se lo tome como una burla? ¿Cómo vas a poder negociar eso? Y pues mi opción fue por la transparencia. Creo que eso es lo más importante, ¿no? A menudo en el cine nos sentimos muy empoderados y nos olvidamos de que las personas con las que estamos tratando pues están entrando en un pacto con nosotros, ¿no? Y entonces yo intenté ser lo más transparente posible y el punto en el que creo que se gestionó o se logró esa conexión fue esta idea de que aunque el conquistador sea alguien ficticio, ¿no? Es un actor, este, el personaje encarna el poder, ¿no? Como decía antes. Entonces, si tú has sido víctima de violencia, de indiferencia y de silencio, hablar con el poder es muy importante. Y ninguna de las personas que aparecen en la película sentían como ganas de desquitar su dolor o de castigar al conquistador. Más bien había una comprensión de que hay que entender, esta persona tiene que entender, por más hundido que esté, por más, digamos, secuestrado por la lógica del colonialismo, el conquistador sigue siendo un ser humano y tiene que entender. Y ese acto de escuchar es muy transgresor y si nos damos cuenta, no se está dando en nuestro país, no ocurre. O sea, cada sexenio hay excusas distintas, pero no se les escuchan. Todas las víctimas en la película están en resistencia y han intentado hablar con gobiernos de distintas maneras y se han sentido pues olvidados o silenciados. Y entonces eso creo que fue la clave, ¿no? De decir, bueno, aquí este personaje encarna ese acto de escuchar, ¿no? Y siempre tratando de explicar todo lo posible, cuántas personas vamos a llegar, cómo va a ser la dinámica, y tampoco llegar a imponer un guión, ¿no? Un guión sobre las personas, sino escuchar y colaborar y probar cosas también. Probábamos muchas cosas que no quedaron en la película, pero siempre como generando esta sensación de que podemos jugar juntos, de que es un espacio seguro, de que sus historias no van a ser maltratadas. Recuerdo en el caso, por ejemplo, de Lorena, que es un testimonio muy fuerte, muy intenso. Ella nos pidió como condición que sencillamente escucháramos todo lo que tenía que decir sin, sin limitar la nota, ¿no? Sin decir, yo vengo por una nota, yo vengo por cinco o 10 minutos y cuéntamelo todo, ¿no? Sino que ella dijo, yo voy a hablar hasta que ya termine y me va a tomar el tiempo que me tome. Fueron 3 horas de entrevista, 3 horas que se reducen en la película a 12 minutos muy intensos. Y obviamente la señora no me estaba pidiendo que yo hiciera una película de 3 horas. Sencillamente quería que se le escuchara ujú. plenamente. Y ese acto de escucharle y las emociones que sentimos fueron fundamentales para poder hacer esa escena tan potente y tan diáfana, ¿no? Porque te revela una verdad pues, ineludible de lo que significa el dolor. Obviamente todo destilado, ¿no? Pero ella quería darnos una experiencia de lo que es vivir su situación. Entonces, esa idea de no quiero yo reírme ni burlarme de las víctimas, entonces tengo que ser lo más transparente posible, pues propició muchas cosas que al final aportaron un valor interesante a la película, ¿no? Porque se siente este aspecto de confesionario, donde Ujú. las personas se están confesando con el conquistador y están siendo muy sinceras y eso genera como una intensidad, ¿no? Que a lo largo de la película creo que llega a buenos resultados. Sí, ¿no? Y justo es
Es raro porque justo el meter este elemento del conquistador, que aparte pues sí está vestido en armadura y todo, o sea, sí es algo que resalta mucho y que fácilmente podría caer justo en la burla o que fuera una falta de respeto para ciertas personas, pero en ningún momento sucede, ¿no? O sea, todo mundo se toma el tiempo de hablar con él bien y hay una confianza que se me hace muy interesante de que en ningún momento les brinca, ¿no? O sea, en el momento de estos, pues sí, como confesionarios de contar estas cosas tan fuertes, en ningún momento es como, ah, está este güey con una armadura así, todo escuchándome. O sea, sí es este acto de escuchar muy sincero. Y me gustaría hablar un poquito de Eduardo San Juan, del actor, y de cómo llegaste a él, porque también para la tarea de esta película, pues creo, sí es algo diferente, ¿no? O sea, no puedes hacer un casting normal, yo creo, porque pues requería algo un poco especial. Bueno, aparte de que se viera como conquistador, pues este acto que hace de ser entre personaje y persona, ¿no? De estar en esa línea entre sí soy el conquistador, pero yo te estoy escuchando como un ser humano y reacciono como un ser humano, pero sigo dentro de mi ficción. O sea, es como una línea muy delgada que maneja entre ser el conquistador y ser Eduardo escuchando los testimonios, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la onda con Eduardo y cómo llegaron con él? Pues con Eduardo fue una gran suerte porque él se sumó al proyecto un mes antes de rodar, así bomberazo total, y no conocía México. Yo no yo no tuve la oportunidad de ir a Madrid a conocerle. Fue toda una intensidad de confianza, ¿no? De que había algo en su manera de expresarse sobre el proyecto, en su sinceridad, en su falta de digamos, de orgullo nacionalista, ¿no? Él no se sentía ofendido por la tesis de la película, que pasa, ¿eh? Porque en Ujú. España, por ejemplo, no ha tenido mucho camino la película. De plano creen que les estamos echando la culpa de Sí, todo. Y Eduardo no tenía ego, Eduardo venía con una voluntad a escuchar y a conocer nuestro país, amaba México, digamos, culturalmente, y entonces llegó y se prestó a esta experiencia y aceptó rodar la película en orden cronológico, ¿no? En secuencia, y eso le generó como toda una experiencia. No tenía que construir todas las emociones de su personaje de antemano, sino que las podía ir sumando, ¿no? Empezaba con la soberbia y así iba caminando hacia la desesperación y el terror, ¿no? Hacia el autocuestionamiento poco a poco, ¿no? En este road trip que hicimos. Y yo creo que un gran aporte durante las entrevistas era esa misma actitud, ¿no? Porque, claro, como personaje es muy serio, pero como persona era un amor y generaba unos lazos tremendos con las personas que nos están compartiendo su vida. Entonces, Eduardo ayudaba entre él y yo, y de repente también el fotógrafo Alejandro Mejía, hacíamos como el primer equipo, ¿no? Del primer contacto con las personas para ir generando como una dinámica que después ya se expandía al grupo, ¿no? Y el resto del grupo siempre esperando, ¿no? Y creo que Eduardo en eso pues era fundamental porque él no veía una situación y la juzgaba. Él veía una situación y buscaba el punto de humanidad y de conexión con las personas y eso es muy importante porque podemos salir de nuestro mundo. La mayoría de nosotros que hacemos cine vivimos relativamente cómodos, ¿no? En una sociedad. Podemos entrar a una situación que solo hemos visto en la tele o leído en el periódico y juzgarla, ¿no? Y juzgarla con nuestros miedos y nuestras frustraciones, etcétera, prejuicios. Y no se trataba de eso, se trataba de generar una conexión directa, ¿no? Muy llena de dignidad. Y creo que Eduardo fue muy bueno en eso. Y este verano que hicimos la gira de la película, para finalizar el 13 de agosto, que es el día de los 500 años, se veía, ¿no? O sea, lo mucho que las personas que colaboraron lo quieren, ¿no? Tuvimos la oportunidad de verles casi a todos y fue impresionante el cariño
auténtico que había entre los dos, ¿no? Por un lado él y ellos también que lo veían con cariño y respeto, ¿no? De que su historia no fue explotada, no fue colonizada, no fue extraída. No, y justo eso se nota totalmente cuando ves la peli, ¿no? Porque siempre hay como esta complicidad entre la gente que está siendo entrevistada y Eduardo, o sea, como que sí hay un entendimiento, un respeto, sí hay esta confianza de yo te estoy contando esto, pero sé que está bien, ¿no? O sea, que no, o sea, no hay en ningún momento pausas o cosas de, uy, no, mejor no le digo esto, ¿no? O sea, como que sí hay una confianza de tú me vas a escuchar y está bien y te va a contar todo y no pasa nada. Y ahorita mencionaste a Alejandro Mejía, el fotógrafo, y para cerrar me gustaría hablar un poquito de la foto, que a mí me encantó la foto de la película, pero algo que se me hizo súper interesante es que justo combina estas dos partes de ficción y del viaje cuando está el conquistador solo, que es más ficción, y las cuestiones de las entrevistas, se mantiene una línea visual muy clara, ¿no? O sea, no hay como un bajón de calidad de que, pues estamos en lo de ficción y esto sí se grabó súper padre y no sé qué, y luego las entrevistas, pues a veces tiende a ser como, no, pues esto se hizo más como crew chiquito y con una camarita y entonces se ve diferente, ¿no? O sea, se mantiene la línea visual y todo pega y todo se ve muy bien. Entonces, quería preguntarte más o menos cómo fue justo la construcción en la parte visual con Alejandro para mantener toda esa línea. Sí, bueno, yo creo que este es un proyecto que le apasionó desde que se lo comenté, ¿no? La idea de viajar por México. Alejandro vive fuera, en Nueva York, entonces esta idea de volver y volver con algo tan fundamental en nuestra historia, ¿no? Le detonó muchas ideas y me propuso este juego de desmantelar o reapropiarnos de la mirada épica, ¿no? Porque ya sabemos que cuando ves algo en anamórfico, en la historia del cine es histórico, ¿no? Y es importante y tiene presupuesto, etcétera. Y qué tal si salimos a la calle con esa mirada, ¿no? Y esa mirada nos ayuda también a resaltar la belleza y la epopeya que existe ahí en la realidad, ¿no? Pues en el paso de Cortés o en la vida misma de estas personas. Y creo que fue una propuesta muy acertada, ¿no? De Alejandro de poder crear un lienzo visual donde todo coexiste. Y yo creo que esa es la clave de los proyectos que juegan con la ficción y la no ficción, es que se genere como un lenguaje visual donde todo esté unido, ¿no? Porque a menudo las separaciones no nos funcionan tanto, ¿no? No nos salimos de la historia, ¿no? Y esta no es una película, digamos, reflexiva abiertamente donde hay que hablar de cómo se ha construido, etcétera, ¿no? Sino lo que quieres es la inmersión. Y entonces, Jano luchó mucho por ese punto de vista y por trabajar con solo luz natural, ¿no? Lo cual hace que la película también parezca como una pintura. Entonces, de repente parece como una película de época, pero pues claramente no lo es. Sin embargo, como que existe en un espacio visual muy único, ¿no? Y creo que al final de cuentas, el otro factor que me ha estado provocando muchas reflexiones es que al retratar con belleza la película, se hace más perturbadora, ¿no? La violencia, pero también es una manera de celebrar y de honrar a las personas que colaboraron con nosotros, ¿no? De mostrarlos bellos con esta fotografía, con cosas básicas del cine, ¿no? Que no porque sean personas no famosas o personas en situaciones muy difíciles, hay que retratarlas con menos calidad. Yo siempre pienso eso cuando veo una película donde haz de cuenta que el presupuesto refleja un poco la opinión que tiene la película sobre la temática. Digo, híjoles, pero estas personas pues son héroes, ¿no? Merecen que los celebremos y que los honremos y en eso estoy muy feliz porque la película lo logra, ¿no? Es una experiencia visual, el arte no queda fuera, no es un activismo, ¿no? Sino que todo va unido, ¿no? El cine, el contenido. No, pues sí tiene una línea visual muy, muy, muy padre. Pues nada, por mi lado sería todo. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Muchas felicidades por la peli. Qué bueno que le está yendo muy bien. Ojalá siga teniendo
un buen camino. Ahorita está en cines, si alguien la puede ver en cines que están cerca de ustedes, pues vayan a verla. Es una experiencia muy interesante. Y pues nada, Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales o algo para seguir tu trabajo? Pues yo soy más de Instagram y en Instagram estoy en RR Cinema. Si me buscan por ahí, nos agregamos como amigos y seguimos en contacto. Un placer, Eduardo. No, muchísimas gracias, Rodrigo.